Dios les bendiga, mis queridos hermanos y amigos. Bienvenidos a este estudio titulado Noviembre y los 3 días de oscuridad al final de la tribulación antes del arrebatamiento de la iglesia. En el siguiente video estudio vamos a realizar un análisis acerca de una noticia que ha surgido en los últimos años acerca de los 3 días de oscuridad que vivirá el mundo entero antes del arrebatamiento de la iglesia. Días de oscuridad que se darán al final de la tribulación de los 10 días y que todos los cristianos experimentaremos. Miraremos todas las profecías bíblicas que hablan de esta gran y única señal que impactará al mundo entero, la cual es cierta. Analizaremos unas publicaciones que Dios le ha dado a dos hermanos en el mundo acerca de los acontecimientos que pasarán durante estos 3 días de oscuridad y armaremos una línea de tiempo de la secuencia de los eventos que se darán en dicha oscuridad mundial. Sean todos bienvenidos. Noticia publicada por Geoteca.com en el año 2012 dice lo siguiente: 3 días de oscuridad total en diciembre. Aterradora predicción. Kaoru Nakamaru es una princesa de Japón. En su país es una reconocida cientista, política y connotadora entrevistadora que ha conversado con más de 200 figuras mundiales. En 1973, la revista Newsweek la consideró como la mejor entrevistadora mundial. Con ese currículo es difícil imaginar que ella esté bromeando a la hora de decir públicamente que se ha contactado con seres extraterrestres y que estos le contaron que habrá 3 días y 3 noches de absoluta oscuridad en diciembre de este año 2012. Fue durante enero cuando Nakamaru se dirigió a todo el mundo a través de un video subido a YouTube para comentar que los alienígenas le contaron que a partir del 22 de diciembre habrá 3 días de oscuridad donde el planeta pasará de la tercera a la quinta dimensión y que no podremos usar la electricidad. Entre tanto, el periodista chileno Cristian Contreras, doctor en filosofía de la ciencia y especialista en profecías mayas, comentó recientemente en el programa Bienvenidos del Canal 13 que el antiguo pueblo mesoamericano no vaticinó el fin del mundo para el 2012, pero sí un cambio de era. Lo que ocurrirá el 21 de diciembre, tal cual como aseveró la princesa Nakamaru, es que habrán 3 días de oscuridad y que serán el inicio de un cambio de conciencia. De esta noticia podemos rescatar lo siguiente. Primero que todo, recordemos que la élite mundial le gusta darnos a conocer sus planes, pero dentro de dichos planes les gusta mezclar mentiras con verdades. ¿Qué podemos ver que es verdad de esta noticia? Que efectivamente vendrán 3 días de oscuridad, tal como lo dice la palabra de Dios y como lo vamos a analizar más adelante. Y la mentira que la élite lanzó a través de esta noticia, que estos 3 días de oscuridad serían después del 21 de diciembre del 2012. Pero como sabemos, esto no ocurrió, dado que en el 2012 no era el fin del mundo, porque las profecías bíblicas no eran para ese año. En cambio, antes de que llegue el día de la ira del Señor, en este año 2020, sucederán estos 3 días de oscuridad, que la misma palabra de Dios lo confirma. Entonces, esta noticia tiene su tinte de verdad con mentiras. Y es a partir de ese momento que la élite mundial empezó a soltar ese rumor de que se acercaban 3 días de oscuridad. Miremos esta otra noticia de Telemundo. Videntes y santos profetizan 3 días de oscuridad. ¿Qué es lo que ocurrirá? Noticia del 16 de octubre del 2019. La profecía de los 3 días de oscuridad es una creencia que tienen muchas personas sobre uno de los episodios que ocurrirían durante el apocalipsis, cuando tenga lugar la gran tribulación y comience el fin del mundo. Esta creencia de origen cristiano ha sido mencionada en varias épocas por distintos videntes y santos, además de que se habla de un periodo de 3 días de oscuridad por primera vez en la Biblia, durante las plagas que azotaron a Egipto. En el libro de Éxodo se menciona que Dios le dijo a Moisés que estirara las manos al cielo para que la oscuridad cayera sobre Egipto. Este periodo duró 3 días y solo hubo luz en las casas de los israelitas. Marine Julie, una mística franciscana de la Tercera Orden nacida en el siglo XIX, tenía visiones sobre esta profecía y aseguraba que se trataba de un castigo mundial, en donde el día sería como la noche y la noche sería negra como una mina de carbón. Según el sitio Pijama Surf, la profecía también se menciona en el tercer secreto de la Virgen de Fátima, que se le apareció a 3 niños revelando 3 misterios. Antes de que el cielo se suma en una profunda oscuridad durante 3 días, se verán señales claras como una luz roja en el cielo, nubes de color naranja y rojizo. Un cometa cruzará el cielo reflejando una luz de color rojo. Además, habrá una tormenta eléctrica monumental y habrá un gran movimiento de tierra antes de que inicie el periodo de oscuridad. De acuerdo con varios expertos, la puerta entre los mundos se abrirá y la oscuridad dará paso a entidades y seres malignos en la tierra, ángeles caídos. No solamente la periodista japonesa que dijo que en el 2012 ocurrirían estos 3 días de oscuridad, sino varias personas en el mundo han recibido, digámoslo así, como
una revelación, una profecía acerca de esos 3 días de oscuridad durante el Apocalipsis. Y vamos a ver también 2 testimonios, 2 palabras que 2 hermanos han recibido de parte de Dios acerca de ese momento que se aproxima para el mundo. Palabra dada por Dios al hermano Clint Kaufman en este año 2020. Se viene un evento cósmico. No temas cuando todo esto suceda en esta tierra. El corazón de los hombres les fallará por lo que ven. Pero tú, pueblo mío, has sido advertido, has estado preparado, porque yo siempre le digo a mi pueblo lo que voy a hacer. Experimentarás un evento cataclísmico, repentino, causado por una perturbación cósmica que se verá vista y escuchada en todo el mundo. Cuando este evento suceda, sabrás que los 3 días de oscuridad están sobre ti. Debes ir a tu casa y permanecer adentro. Mis ángeles te protegerán del daño. Les daré a cada uno de ustedes instrucciones específicas a través de mi Espíritu Santo en ese momento. La oscuridad descenderá dentro de los 3 días posteriores a la aparición de este evento cósmico. La oscuridad comenzará con el gran movimiento de tierra que dice Apocalipsis 6, versículo 12. Y la oscuridad descenderá. Así como mi trabajo se completó después de la cruz hasta mi resurrección, así también se completará tu transformación en los próximos 3 días para que finalmente podamos ser uno, como mi Padre ha querido que seamos. Habrá 3 días de oscuridad donde mi novia, que es la iglesia, será transformada en su nuevo cuerpo incorruptible. Tremenda esta palabra que recibe el hermano Clint Kaufman, donde Dios le revela que precisamente la gran oscuridad empezará después de un gran movimiento de tierra, el que habla Apocalipsis capítulo 6, versículo 12, cuando se abre el 6º sello, y que durante esos 3 días de oscuridad el pueblo de Dios debe estar en sus casas, y aparte de eso, al finalizar los 3 días van a ser transformados en cuerpos incorruptibles. Eso me da a entender de que está hablando del arrebatamiento de la iglesia, porque es en ese preciso momento que nuestro cuerpo es transformado en un cuerpo incorruptible, en un cuerpo nuevo. Palabra dada por Dios al hermano Mark Chen en 2015. El Señor quiere que estemos listos para la apertura del 6º sello del juicio de Dios. El día de la ira del Señor está a punto de comenzar con la apertura del 6º sello del juicio, según Apocalipsis 6, del 12 al 17. Porque la ira de Dios será derramada sobre este mundo pecador. Recuerda las señales previas a los 3 días de oscuridad. Enfrentamiento entre Israel e Irán. Luego aparecerán señales cósmicas. Cielo rojizo en todo el mundo. Las auroras mundiales serán activadas por una tormenta solar que provocará una enorme tormenta geomagnética en la Tierra. Este evento afectará la red de suministro de energía del mundo y los sistemas de satélites de telecomunicaciones. Y esto puede ser por un largo tiempo. Una vez que la gran oscuridad descienda, nadie podrá ver o hacer cualquier cosa, excepto quedarse en el lugar donde están. Según Éxodo 10, 21 al 23. Va a haber mucho desorden y muerte en el exterior, porque los alienígenas, que son los ángeles caídos, estarán invadiendo, capturando y quitándole la vida a la gente de afuera de la casa. Esto es parte del escenario preparado por el enemigo para la falsa invasión extraterrestre. Después de hacer estas cosas, debes esperar pacientemente la visitación divina del Señor a tu casa, y Él te dirá si eres digno de ser contado entre su novia y de ser transformado por completo mediante el poder del Espíritu Santo en tu cuerpo mortal. Esta palabra que Dios le da al hermano Mark Chen es muy parecida a la que vimos anteriormente, donde Dios le dice a este hermano que la apertura del 6º sello traerá los 3 días de oscuridad, pero nos da un detalle adicional, que para ese momento, para esos 3 días de oscuridad, descenderán los alienígenas, es decir, los ángeles caídos estarán invadiendo, capturando y quitando la vida a la gente fuera de la casa. Estos seres, los ángeles caídos, se darán a conocer en el mundo entero y muchos creerán que son seres extraterrestres. Y al igual que la anterior palabra que leímos, nos confirma que al final de los 3 días de oscuridad seremos transformados cuando Jesús aparezca en las nubes y envíe a sus ángeles a recogernos en el arrebatamiento de la iglesia. Vemos cómo Dios habla de que los 3 días de oscuridad son reales y están en la palabra de Dios. Vamos ahora a analizar en qué parte de la Biblia se habla de estos 3 días de oscuridad, porque es algo que está oculto a nuestros ojos, pero a través de este estudio vamos a comprobar de que siempre estuvo esa profecía allí escrita. Vamos a analizar a la luz de la Biblia todo esto que acabamos de hablar, la cual nos dirá si esto es real o son puros rumores o inventos de la élite. El libro de Oseas, capítulo 6, versículo 2 dice lo siguiente: nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará, y viviremos delante de él, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Este texto de Oseas, muchos lo interpretan mal,
ya que piensan que durante el milenio es que Dios no resucitará. Es decir, muchos creen que los 2 días simbolizan 2000 años después de la muerte de Cristo y que el tercer día significa el milenio, cuando Cristo viene a reinar por 1000 años en este mundo. Pero si analizamos a fondo, nos daremos cuenta que el arrebatamiento no es dentro del milenio, sino 8 años antes del milenio. Por ende, este texto no aplica para el milenio, es decir, ese tercer día no representa el milenio porque habla de la resurrección y la resurrección no se da dentro del milenio, sino 8 años antes del milenio. Dado esto, si miramos estos 3 días como literales, entenderemos que Dios está hablando del arrebatamiento, ya que el texto dice que después de 3 días nos resucitará. Los muertos en Cristo resucitarán primero y los que estén vivos en ese momento serán transformados. Y también el texto dice que conoceremos y seguiremos a Dios a partir de ese instante. Debemos entender y ver este texto desde este punto de vista de los 3 días literales y no simbólicos, como muchos creen que representan 2000 años después de la muerte de Cristo. Este primer texto nos habla que vendrá el arrebatamiento después de 3 días. Pero la pregunta que debemos hacernos ahora es, ¿después de 3 días de qué será el arrebatamiento? Ya que el texto que leímos anteriormente dice que al tercer día nos resucitará. Y para saberlo, tenemos 2 que son el complemento de esto, que nos van a ayudar a entender a qué hace referencia esos 3 días que habla Oseas capítulo 6. Mateo 12:38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Jesús respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Para poder interpretar bien este texto, debemos de analizar a qué generación Jesús se refiere que le dará su señal de 3 días y 3 noches. Número 1, a la generación del tiempo de Jesús, que es lo que la mayoría cree hoy en día. O número 2, a la generación que estamos viviendo, la de los últimos tiempos, que es mala, adúltera y pecadora. Y la verdad es que esa profecía es para nuestra generación, para la generación del fin, que es muy mala y pecadora. Tan mala es esta generación que por causa de que la maldad se ha multiplicado, es que Dios va a desatar su ira cuando inicie el apocalipsis. En otras palabras, esta señal que dice Jesús que le dará a la generación mala y adúltera y pecadora, es para nuestros tiempos y no se ha cumplido aún. Es una profecía para el fin. A esta generación mala es que Jesús le mostrará su señal, la señal de 3 días y 3 noches. No era una señal para la generación del tiempo de Jesús, porque en sí el día grande y terrible y el apocalipsis como tal es para nuestra generación, para estos tiempos. Si fuera la generación del tiempo de Jesús mala y adúltera, para ellos sería el día de la ira del Señor, pero no es así. Recordemos que la palabra de Dios dice que en los postreros días el amor de muchos se enfriará a causa de la maldad y que la maldad se iba a multiplicar. Y es esta la generación la que recibirá esa señal de 3 días y 3 noches, cuando Jesús esté en el corazón de la tierra. Pero ¿a qué hace referencia esa señal que Jesús le dice que le dará a esta generación mala y adúltera y pecadora? El siguiente texto les va a sorprender aún más. Este tercer texto es más impactante porque es la confirmación de que la señal de Jesús, que es la señal de Jonás, es para nuestra generación y que esa señal de 3 días y 3 noches iniciará con una gran oscuridad que durará 3 días. Luego de esto será el arrebatamiento. Mateo 24:29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Podemos entender con todo esto que acabamos de leer, que la señal de Jesús, que es la misma señal de Jonás, el cual vivió en oscuridad dentro de un gran pez por 3 días y 3 noches, es para nuestro tiempo, para esta generación mala y adúltera. Después de que el sol, la luna y las estrellas no brillen en el cielo, Jesús descenderá al corazón de la tierra y durará su señal 3 días y 3 noches, que no son 72 horas exactas, hay que aclarar eso, sino son alrededor de 52 horas, ya que en la primera noche no se cuentan las 12 horas completas, porque iniciará
estos días de oscuridad faltando alrededor de 2 horas para acabar la noche, y el último día tampoco se cuentan las 12 horas completas. Luego de esto, al tercer día nos resucitará, tal como lo dice Oseas, y enviará a sus ángeles a recoger a su pueblo mediante el arrebatamiento. Podemos concluir que la Biblia habla claramente que estos 3 días de oscuridad son reales. Oseas dice que al tercer día nos resucitará. Jesús dice que a esta generación mala y perversa del fin de los tiempos les mostrará la señal de Jonás, el cual vivió 3 días y 3 noches en oscuridad dentro de una ballena. Teniendo en cuenta todo esto que acabamos de mirar, podemos determinar la secuencia de los eventos en base a la línea de tiempo que estamos manejando. A continuación mostraremos 2 posibles escenarios de estos 3 días de oscuridad. Vamos a analizar el primer escenario. La Biblia dice en Apocalipsis 2:10 que habrán 10 días de tribulación para el pueblo de Dios, para su iglesia. Esos 10 días de tribulación van desde que se abre el segundo sello hasta el arrebatamiento. Desde el 21 de noviembre a las 6 de la tarde empezarían esos 10 días de oscuridad, dentro de los cuales se abrirá el segundo sello con el tercer enfrentamiento mundial nuclear, el tercer sello con el hambre que se desatará a partir de ese momento, y el cuarto sello con las fieras de la tierra y las pestes y el apocalipsis zombie. Esto se vivirá en los primeros días de estos 10. Faltando 3 días se abre el sexto sello e inician los 3 días de oscuridad, es decir, entre el 28 al 29 de noviembre. Estos 3 días de oscuridad iniciarán con un gran movimiento de tierra, tal como lo dice Apocalipsis 6:12. Luego el sol se oscurecerá, la luna llena de ese momento se oscurecerá y se volverá sangre, y las estrellas caerán del cielo, es decir, miles y miles de meteoritos sobre la tierra. Y también todos los ángeles caídos descenderán en ese momento, tal como lo dice Isaías 34:4, donde dice que el cielo se enrolló como un pergamino y que todo el ejército del cielo cayó sobre la tierra. Lo mismo que dice Apocalipsis 6:12 en adelante, que el cielo se desvaneció. Eso nos da a entender de que para ese momento todo el ejército del cielo, todos los ángeles caídos y todos esos seres malignos descenderán durante esos 3 días de oscuridad. El último día de los 10 aparecerá la señal de Jesús en las nubes después de 3 días y 3 noches, es decir, entre el 30 de noviembre y el 1 de diciembre. Jesús aparecerá y enviará a sus ángeles a recoger a su pueblo para llevarlos luego al cielo. Este es el primer escenario que estamos manejando, pero con esta primera postura existe un gran error. Y es que el sexto sello se debe abrir cuando hay luna llena, ya que la Biblia dice que toda la luna se volvió sangre y la luna llena se da solamente entre las 6 p.m. del 30 de noviembre y las 6 p.m. del 1 de diciembre, y no entre el 28 y 29 de noviembre, como lo tenemos en esta imagen. Es decir, 2 días antes no se da la luna llena se da entre el 30 y el 1 de diciembre. Entonces, para solucionar esto, lo más fácil sería el correr toda la línea de tiempo 2 días. Es decir, los 10 días de tribulación iniciarían entre el 23 y el 24 de noviembre, como lo vemos acá. Ya no desde el 21, sino desde el 23 al 24 de noviembre. Y faltando 3 días, se abriría el sexto sello. Es decir, los 3 días de oscuridad iniciarían entre el 30 de noviembre al 1 de diciembre, exactamente cuando hay luna llena. Y el arrebatamiento de la iglesia sería entre el 2 y 3 de diciembre. Como lo vemos en esta otra figura. Pero con esta solución también hay otro gran error, y es que la Biblia dice que el arrebatamiento de la iglesia es el día 15 del mes séptimo, durante la luna llena, y el 2 y el 3 de diciembre, 2 días después, no es luna llena, ni tampoco es el día 15 del mes séptimo en el calendario de Dios. Entonces tenemos un problema para poder ubicar estos 10 días de tribulación y los últimos 3 días de oscuridad, dado que si corremos 2 días la línea de tiempo, se desfasa el arrebatamiento de la iglesia. Y si nos retrocedemos 2 días antes, los días de oscuridad no cuadran porque tienen que ser durante la luna llena. Pero dado este gran dilema, la Biblia nos da la solución dentro de sus profecías. Y lo vamos a ver a continuación. ¿Cómo sería en verdad la línea de tiempo de esos últimos 10 días? Entonces, el segundo escenario que vamos a manejar, el cual es el correcto según la palabra de Dios, y es que los 10 días de tribulación iniciarán entre el 23 al 24 de noviembre, cuando se abre el segundo, el tercero y el cuarto sello. A partir de ese momento empiezan a contar los 10 días de tribulación. Luego, faltando 3 días, se abre el sexto sello e inician los 3 días de oscuridad, es decir, entre el 30 de noviembre y el 1 de diciembre, durante la luna llena. Y luego de esos 3 días de oscuridad, el último día de los 10, aparecerá la señal de Jesús en las nubes y será el arrebatamiento, el día 30 de noviembre y el 1 de diciembre.
Y yo sé que en este momento ustedes se pueden estar preguntando, ¿cómo que después de haber iniciado los 3 días de oscuridad el 30 de noviembre, seguimos todavía en la misma fecha del 30 de noviembre y 1 de diciembre? Y la respuesta la tenemos a continuación. Una vez que inicien los 3 días de oscuridad, el sol y la luna se detendrán. Habacuc 3:11 dice la palabra: el sol y la luna se pararon en su lugar. Con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones. Dado esto, aunque pasen las horas y el tiempo siga corriendo, el conteo del día seguirá siendo el mismo, porque la luna y el sol están detenidos. Es decir, después de 3 días de oscuridad, seguirá siendo el día 15 del mes séptimo en el calendario de Dios. Seguirá siendo luna llena y seguirá siendo la fiesta de los tabernáculos. Y en el calendario gregoriano seguirá siendo el 30 de noviembre. ¿Y esto por qué se debe? Porque recordemos que el conteo, los días, nos lo da el sol y la luna. Si en ese momento la luna llena está quieta, así pasa el tiempo, así pasen las horas, seguirá siendo el mismo día 15 del mes séptimo. Y seguirá siendo el mismo día 30 de noviembre. Así pasen 3 días de oscuridad. Porque el sol y la luna se detuvieron. El tiempo no se detendrá, pero sí se detendrá el conteo del día como tal. Hasta que vuelva el sol y la luna a moverse, ahí empezará nuevamente el conteo de los días a moverse. Recordemos que en los 3 primeros días de la creación no existían el sol ni la luna, pero sí el tiempo. Génesis 1:3: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y fue la tarde y la mañana un día. Este pasaje de Génesis nos habla de que Dios en el primer día creó la luz y separó la luz de las tinieblas, y dice la palabra que fue la tarde y la mañana un día. Y resulta que el sol y la luna fueron creados solamente hasta el 4.º día. Por ende, el tiempo no se detiene porque no está ligado al sol ni a la luna. También este pasaje de Josué 10:13 nos confirma lo que acabamos de leer. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ocultarse casi un día entero. ¿Cómo es posible que se pueda contar un día entero si el sol estaba detenido? Porque efectivamente los minutos, las horas seguían andando, pero el sol todavía estaba en medio del cielo. Este pasaje de Josué nos da a entender que efectivamente el tiempo corre, aunque el sol y la luna estén detenidos. Con estos textos podemos entender que el sol y la luna sirven de referencia para el conteo del día dentro del mes y del año, mas no influyen en que el tiempo se detenga, ya que el tiempo sigue andando aún estando los astros detenidos. Es decir, aunque el sol y la luna se detengan el 30 de noviembre, aunque pasen luego 3 días de oscuridad, alrededor de 52 horas, el día seguirá siendo 30 de noviembre y en el calendario de Dios seguirá siendo el 15 del mes séptimo, porque la luna llena en ese momento estará en el cielo y el movimiento de la luna estará detenido. Hasta que el sol y la luna vuelvan a andar es que el calendario avanza. Este misterio estaba oculto en la palabra de Dios y a través de este estudio estamos dando a entender con bases bíblicas lo que pasará en los últimos 3 días antes del arrebatamiento de la iglesia. Pareciera difícil de comprender, pero la misma Biblia nos da la certeza de que así va a pasar, que los últimos 3 días antes del arrebatamiento de la iglesia la oscuridad vendrá y que el conteo de los días se detendrá. Luego, cuando Jesús venga en las nubes, el sol y la luna volverán a andar y a partir de ese momento el conteo de los días seguirá su curso normal. Recordemos que la élite para ese momento ya ha planeado lo que va a decir y nos lo ha mostrado a través de sus producciones, como la película de Keanu Reeves, El día que la Tierra se detuvo, donde nos dan a entender de que vendrá un suceso que detendrá la Tierra, pero vemos por la palabra de Dios que no es la Tierra la que se detendrá, sino que el sol y la luna se pararán cuando empiecen los 3 días de oscuridad. Y la élite dirá que este gran planeta, Nibiru, con su campo gravitacional, detuvo el movimiento de la Tierra y fue el causante de la oscuridad en ese momento. Hasta aquí este corto estudio acerca de noviembre y los 3 días de oscuridad. Recordándoles también que estamos manejando la segunda línea de tiempo, que el arrebatamiento de la iglesia, el inicio del día de la ira del Señor y la caída del asteroide en el Océano Atlántico Norte es entre el 30 de noviembre y el 1 de diciembre del 2020. En la fiesta de los tabernáculos, durante la luna llena, el día 15 del mes séptimo en el calendario de Dios, que no es el mismo calendario judío actual, que aunque pasen 3 días de oscuridad, a partir del 30 de noviembre seguirá siendo el 30 de noviembre y seguirá siendo luna llena y seguirá siendo el día 15 del mes séptimo. Y teniendo como referencia la fiesta de los tabernáculos, la pretribulación iniciará faltando de 3 a 6 semanas
para el arrebatamiento y el impacto del asteroide, con la segunda ola del bicho que ya empezó en el mundo. Luego de esto, el anuncio de los gobiernos que viene un asteroide para la Tierra, lo cual causará un colapso total de la economía y de las bolsas de valores, con lo cual habrá vandalismo y anarquía en el mundo entero. A partir de ese momento también la élite mundial aprovechará para generar grandes atentados en el mundo y se cortará el internet. Estas serán nuestras señales de que ha iniciado el fin. Luego de esto se abrirá el primer sello del Apocalipsis, cuando sea derramado el Espíritu Santo sobre todos los creyentes y empieza la predicación del Evangelio en el mundo, llamando a todas las personas a un arrepentimiento verdadero. Y después de esto se abrirán el resto de sellos, faltando 10 días para el arrebatamiento y para el impacto del asteroide. El segundo sello cuando se levante nación contra nación y reino contra reino. Después el tercer sello, el hambre. Después el cuarto sello, las pestes, el apocalipsis zombie y las fieras de la tierra con toda su geoingeniería causando más daño en el mundo. Y en los últimos 3 días se abrirá el sexto sello, cuando el sol, la luna y las estrellas se oscurezcan y la luna llena se vuelva sangre, y en ese momento caerán miles y miles de meteoritos en el mundo y caerá todo el ejército del cielo. Los ángeles caídos, los aliens llegarán y harán su aparición en la tierra, y al finalizar los 3 días de oscuridad aparecerá la señal del Hijo del Hombre en las nubes y enviará al Señor Jesucristo a recoger a sus hijos en el arrebatamiento de la iglesia, para librarlos del día de la ira que iniciará minutos después, con las 4 primeras trompetas, los volcanes erupcionando en el mundo, el asteroide que caerá en el Océano Atlántico Norte, grandes movimientos de tierra y de agua a causa de este impacto, la contaminación de la tercera parte de los ríos por todos estos sucesos y el oscurecimiento de la tercera parte del día y de la noche por todo lo que está pasando en el mundo en ese momento. Y justo en esos instantes la élite estará en sus búnkeres escondidos por varios meses, porque ellos conocen perfectamente la fecha de la caída del asteroide y del arrebatamiento de la iglesia, porque la profecía de las 7 semanas de Daniel nos indica el año en que comenzará todo esto, la cual dice que después de 49 años de haber iniciado la profecía, vendrá el Mesías, el príncipe, es decir, en este año 2020. No te olvides compartir este video con tus amigos, con tus hermanos en Cristo, porque es necesario que ellos conozcan toda esta información de lo que se viene para el mundo. También te recomiendo ver la secuencia, los videos que hemos puesto en este canal para que tengas una idea más clara de los sucesos que iniciarán en este 2020. Y recuerda, querido amigo, que el tiempo se acaba y el fin está muy cerca. Y como está muy cerca, te hago la invitación de que busques a Dios, que le pidas perdón, que hagas lo bueno, que lo ames y que ames a tu prójimo como a ti mismo. Los 2 grandes mandamientos que Jesús nos pide que cumplamos. Y si estamos en paz con Dios y en paz con el prójimo, cuando sea el inicio de todo esto, Jesús te guardará de todo lo que vendrá y enviará a sus ángeles a recogerte durante el arrebatamiento de la iglesia. Y si Dios lo permite, y si el tiempo nos da, nos vemos en el siguiente video estudio, en el cual vamos a hablar acerca del invierno oscuro que se aproxima para el mundo. Tal como lo dijo el candidato presidencial Joe Biden, que se aproxima un invierno oscuro para Estados Unidos y para el mundo entero. Un diciembre bajo la oscuridad y la ira de Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde y nos vemos en el siguiente video.